Amados hermanos, muy buenos días. Dios los bendiga. Qué bendición de lo alto el podernos despertar, el poder estar compartiendo de este momento, de este instante. Le damos gracias a nuestro Creador por permitirnos abrir nuestros ojos, por permitirnos llenarnos de su luz, de su esperanza, de su misericordia y disfrutar de su gracia. Gracias Padre Celestial por cada uno de mis hermanos, por cada una de las personas que está escuchando o escuchará este audio, Señor. Te bendigo, Señor, porque tú has permitido, Padre Santo, que aprendamos de ti, que nos llenemos de toda tu enseñanza, que nos llenemos de tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú tienes un propósito con cada uno de nosotros, Señor, porque tú no nos dejarás en vergüenza, Señor. Y tú respaldarás cada cosa que nosotros hagamos, Señor, bajo tu voluntad, bajo tu cobertura, amado Rey. Dios mío, te queremos hoy pedir perdón, Señor, por todos los pecados que hemos cometido. Te pedimos, Señor, que nos limpies con tu preciosa sangre, Señor, que transformes nuestro alma, Señor, nuestros pensamientos, Señor, que nos ayudes, Padre Celestial, para cumplir tu palabra, para pensar en todo lo bueno, en todo lo santo, Señor, en todo lo que viene de ti, Padre hermoso. Gracias, Señor, por nuestras familias, gracias Señor por nuestros empleos, gracias Señor por las dificultades, gracias por los problemas, Señor amado, gracias por las enfermedades, gracias por la tristeza, amado Rey, porque en todo esto tú te glorificas, Señor. Es necesario, Señor, que tú, Cristo Rey, crezcas en nosotros y que nosotros menguemos, Papito Dios, para que toda tu bondad, para que todo tu amor sea visto por la humanidad, Señor. Dios mío, ponemos este tiempo en tus manos, ponemos este tiempo en poder de tu Santo Espíritu para que seas tú guiándonos, para que seas tú, Señor amado, dándonos todo lo que necesitamos, Señor. Ponemos esta enseñanza, yo me hago a un lado, yo me aparto para que seas tú, Papito Rey, llenándonos de tu misericordia, Señor. Que sea tu voz hablando y no la mía. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Papito Dios, bueno, qué hermoso, ¿cierto? Contar con la presencia del Rey Celestial, amados hermanos. Sean todos bienvenidos, qué bendición de lo alto nuevamente poder estar compartiendo este hermoso tiempo, esta hermosa enseñanza que ha venido trayendo nuestro amado Rey Celestial. Hoy, amados hermanos, iniciamos un nuevo capítulo del estudio que hemos venido trayendo del Apocalipsis. Cada vez nos acercamos más a la culminación de este hermoso libro y de todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Hoy comenzamos un capítulo muy importante. Comenzamos el capítulo 19. Hemos venido estudiando todo el libro del Apocalipsis, versículo a versículo, llenándonos de su amor, llenándonos de su misericordia y de todas esas buenas nuevas que el Señor nos traerá en el futuro. Ciertamente, aunque el libro del Apocalipsis relata desde el capítulo 4 hasta este capítulo 19 todo el tiempo de la gran tribulación, de estos 7 años terribles por los que pasará la humanidad debido a su desobediencia, debido a que se apartó totalmente de Dios y que no quiso volver a los caminos, no quisieron reconocer a Cristo como su Señor y Salvador, pues tendrán que pasar por estos 7 años que culminan en este capítulo, en el capítulo 19. Inmediatamente, ¿cierto? Caen las dos Babilonias, van a ocurrir los eventos descritos en el capítulo 19. Recordemos que el capítulo 17 nos habló sobre la Babilonia espiritual, ¿cierto? Sobre todo el ecumenismo, todo este engaño
que ha traído la Iglesia Católica y las demás iglesias y religiones que han estado apoyando toda esta apostasía, toda esta negación misma hacia Dios. Vimos también en el capítulo 18 cómo caía la Babilonia comercial, cómo todo este amor al dinero, a los lujos, a lo material, toda esta corrupción, todo esto que nos ha corrompido durante tanto tiempo, también caerá. Todas estas grandes plataformas económicas, todas las bolsas de valores, todos los bancos, todos esos lugares lujosos de maldad caerán, serán destruidos totalmente, totalmente será destruido. Por eso veíamos que Babilonia representaba tres aspectos: el aspecto político, el aspecto religioso y el aspecto económico, y que sobre esos tres aspectos o tres áreas es donde ha reinado y va a reinar con mayor fuerza el anticristo y todo su imperio. Pero este capítulo 19 ya nos muestra la culminación de todo esto que ha sido profetizado por el apóstol Juan y por varios de los profetas. Recordemos que Daniel, quien escribió más o menos unos 700 años antes de la primera aparición de nuestro Señor Jesucristo, profetizó lo que se llama la profecía de las 70 semanas. Apocalipsis, de los capítulos 4 al 19, representan la última semana de Daniel. Esto pues ya lo hemos estudiado. Es solamente una contextualización de este capítulo 19, porque representa ese último momento. El capítulo 19 es un puente entre la venida de Cristo, que lo vamos a ver desde los versículos 11 en adelante de este capítulo, al reino milenario. Recordemos que el reino milenario va a ser ese reino donde después de que Cristo destruya a todos estos malvados, al anticristo y al falso profeta, Él va a reinar por 1000 años, que es lo que vendrá después en el capítulo 20. Pero el capítulo 19, adicional a contarnos cómo es esa segunda venida en específico del Señor Jesucristo, también nos va a mostrar una serie de cosas que van a suceder en el cielo. Recordemos que ya las dos Babilonias han caído. Para poder entender qué es lo que va a suceder en la segunda venida de Cristo y qué es lo que va a suceder a la iglesia, es importante que recordemos dos aspectos. El primero es que los 7 años de la gran tribulación va a ser una completa tortura y condenación para los que se queden. Toda la gran tribulación, todo lo escrito desde el capítulo 4 al 19 sucede en la tierra. Pero paralelamente van a suceder unas cosas en el cielo que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con el remanente judío, que tiene que ver con los mártires de la gran tribulación. En el cielo, y va a ser digamos que la primera etapa que vamos a ver en el capítulo 19, se nos van a describir unos eventos que suceden en el cielo, paralelamente a lo que está sucediendo abajo, en la tierra. En la tierra está pasando una cantidad de catástrofes. Recordemos que ya habían sucedido los 7 sellos, las 7 trompetas, y están terminando las 7 copas de la ira. Están ya culminando. ¿Por qué? Porque culminan con la venida del Señor Jesús. Están pasando por un tiempo muy difícil, es lo último de la gran tribulación. Pero en el cielo, en ese transcurso de esos 7 años,
van a suceder dos cosas. La primera cosa se llama el tribunal de Cristo, que ya lo estudiaremos más adelante. Y después del tribunal de Cristo, vamos a ver que va a suceder algo muy hermoso, lo cual se llama la cena o las bodas del Cordero. Es el matrimonio que vamos a tener nosotros con el Señor Jesucristo. Recordemos que la esposa es la iglesia y el esposo es el Señor Jesús. Todo esto ya lo hablaremos más adelante con la ayuda del Señor, pero es importante entender que antes de que el Señor Jesucristo venga de nuevo a la tierra, ¿sí? En el cielo va a pasar una serie de cosas para que nosotros podamos venir a presenciar la segunda venida de nuestro amado Rey, de nuestro amado Señor Jesucristo. Ya teniendo en contexto esto, ahora sí podemos comenzar con el estudio del capítulo 19. Vamos entonces a ir a Apocalipsis, capítulo 19, vamos a leer el versículo 1. Vamos a estudiar, amados hermanos, hasta el versículo número 4. Hay mucho que aprender, como les digo, de estos sucesos que pasarán en el cielo, entonces debemos estudiarlo con calma. Bueno, versículo número 1. El título que ustedes encontrarán en su Biblia es Alabanzas en el cielo, dice la palabra de Dios. Después de esto, o sea, después de lo que le sucedió a estas dos Babilonias, oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, aleluya. Bueno, vamos a estudiar hasta ahí, amados hermanos, para poder comprender qué es lo que nos habla la palabra del Señor. El primer versículo nos dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Como les decía, después de esto se está refiriendo después de lo que pasó con las dos Babilonias. Esto es lo que como les decía, esto nos describe este capítulo. Es el puente, ¿sí? Es como un interludio, como algo extra que nos cuenta la palabra entre la venida de Cristo y el reino milenario. Como vemos, en el cielo hay una gran alegría. El cielo está de fiesta porque esta Babilonia ha caído, Babilonia en su conjunto, Babilonia político, Babilonia económica y Babilonia religiosa, espiritual, y cantan aleluya. Recordemos que la palabra aleluya significa alabado sea el Señor. Y esta multitud está manifestando esta alabanza hacia el Señor por 5 razones. La primera razón por la que está manifestando en el cielo tanta alegría es porque el Señor ha librado a su pueblo de los enemigos. Está el Señor
haciendo justicia. Por eso el segundo aspecto es ese, ha administrado justicia. Esa justicia o ese juicio que ha llevado hacia esos pueblos, ¿sí?, enemigos de la iglesia, de los mártires y del remanente judío. La tercera variable, por decirlo así, o el tercer aspecto, es que el Señor ha aplastado la rebelión humana. Recordemos que ya estamos prontos a ver el regreso del Señor Jesús y cómo en el valle de Armagedón pues todos se rebelaron contra el Señor y Él mostrará su poder. El cuarto aspecto es que se ha mostrado soberano. El Señor ha mostrado su soberanía sobre la humanidad y que a pesar de todo lo que ha ocurrido, de tristeza, de dolor, de llanto, el Señor siempre ha tenido el control de todo. Y el quinto aspecto es que el Señor ha mantenido la comunión con su pueblo. ¿Por qué? Porque lo ha salvado, lo ha redimido. El Señor ha salvado a su pueblo. Recordemos, amados hermanos, que en el momento antes de iniciar la semana 70, antes de iniciar la tribulación, antes de que comience el Apocalipsis, esto fue profetizado por Daniel, eso está en el capítulo 9, versículo 27. Antes de que suceda esto, la iglesia ha sido arrebatada. La iglesia no va a pasar por estos 7 años de tribulación. Y vamos a recordar un poquito sobre esto. Recordemos que en Primera de Tesalonicenses, que lo hemos estudiado varias veces, en el capítulo 4, en los versículos 13 al 18, se nos cuenta cómo va a ser la iglesia arrebatada y por qué. Vamos a leerlo. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Dice la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo. La esperanza de la resurrección. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que han muerto. Voy a detenerme un momento ahí, en ese versículo 14. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Nos está diciendo que nosotros somos llamados creyentes cuando verdaderamente vivimos, aceptamos, honramos, valoramos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que Él resucitó también al tercer día, pero adicional a eso hay una esperanza de que cuando Él vuelva, o sea, en esta segunda venida, en este capítulo 19 que estudiaremos del Apocalipsis, Él va a volver, pero Él no va a volver solo. Aquí dice Pablo que Dios traerá junto con Él, o sea, junto con Cristo, a los creyentes que hayan muerto. O sea que cuando Cristo venga a juzgar a la humanidad, ¿sí?, a esa humanidad pecadora, nosotros vamos a estar con Él. Pero es que hay dos situaciones. Las personas que ya hayan muerto tendrán que resucitar, pero los que son arrebatados, esos serán llevados también con los que ya murieron. Ya voy a explicarles para que no se confundan a qué me estoy refiriendo. Lo importante es que hasta aquí, hasta este versículo 14 de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo nos está diciendo, cuando venga Cristo en su segunda venida, Él no va a venir solo, va a venir
con toda su iglesia. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y ahora en los versículos 15 en adelante él va a explicar cómo es que va a venir su iglesia. Versículo 15. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya habían muerto. Entonces, en este versículo 15 nos está diciendo Pablo, mire, todos nos vamos a encontrar con Cristo, todos los que hayamos creído. Van a haber dos grupos. El primer grupo son los que creyeron en Cristo, pero ya murieron. Y el segundo grupo son los que en ese momento que Él venga, ¿sí?, por la iglesia, pues estén vivos. Ahí están los dos grupos. Pero nos dice, los que estemos vivos no vamos a ser los primeros en vernos o en encontrarnos con Jesús. No, primero se van a encontrar con Él los que están muertos. Ahora leamos el versículo 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel y con el llamado de trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. ¿Qué nos está diciendo acá Pablo? Nos está diciendo, cuando venga Cristo por su iglesia, es diferente esa venida, ¿sí?, a la venida o a la segunda venida del Señor Jesucristo. Es muy importante no confundir el arrebatamiento con la segunda venida. ¿Por qué? Porque es que en el arrebatamiento el Señor no va a tocar la tierra y no lo van a ver todas las personas, solamente lo van a ver los creyentes, los que van a ser arrebatados y los que resucitarán de entre los muertos que creyeron en Él. Mientras que en la segunda venida Él sí ya va a tocar el monte de los olivos. Él ya va a tocar a Jerusalén, va a tocar la tierra misma para enjuiciar al mundo pecador, ¿sí?, y para reinar por los 1000 años. Hay que tener mucho cuidado, no es lo mismo. Entonces aquí nos está diciendo Pablo que cuando el Señor venga, solamente lo van a escuchar ¿quiénes? La iglesia, pero vendrá con un grito de mando, con voz de arcángel, ¿sí?, y con el llamado de trompeta de Dios. Entonces dice, primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Entonces, los cristianos, los creyentes que murieron en mucho tiempo antes, desde el inicio de la iglesia, desde Pentecostés hasta el momento que venga el Señor Jesucristo, pero que estén muertos, ellos resucitarán, se levantarán de sus tumbas. No quiere decir que es como en las películas, entonces, que la tierra se va a abrir y que van a empezar a levantarse un poco de muertos vivientes. No, porque eso no lo van a ver las personas. Eso va a suceder, pero no lo van a ver las personas. Es muy importante que entendamos eso, ¿sí? No es que de las tumbas se van a levantar un poco de cadáveres, muertos vivientes. No, no. El Señor resucitará en cuerpos, de una manera tal que nadie lo vea, sino solo los creyentes. Y estas personas resucitadas van a estar con Cristo en el cielo que vemos, ¿sí?, en donde están las nubes, donde se ve el azul del cielo. Ahí nos vamos a encontrar con Cristo. Dice el versículo 17, luego junto con ellos, ahora sí, nosotros los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados, y miren lo que les estaba diciendo, en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre, así que anímense unos a otros con estas palabras. Miren lo hermoso de la palabra. Esa es la promesa del Señor. Por eso la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Y ahora sí,
Apenas nosotros seamos arrebatados, nos encontraremos con quién, con Cristo en las nubes. Fíjense bien que no es como la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo ya la estudiaremos en el capítulo 19 de Apocalipsis y vamos a ver que va a ser totalmente diferente al arrebatamiento. Por eso no se pueden confundir. Y nos vamos a encontrar, y ahí ya va a estar ¿quién? Va a estar Cristo, claramente, pero al lado o al alrededor de él van a estar los que murieron, ¿sí? Siglos antes, desde, vuelvo y digo, desde Pentecostés, desde que inició la iglesia, ¿sí? Vamos a ver a los padres de la iglesia, nos vamos a encontrar con ellos que ya fueron resucitados, pero en el aire, en las nubes. Es por eso que el engañador, ¿sí? El enemigo ya tiene preparado también, él conoce la palabra y él sabe muy bien qué es lo que va a pasar, sabe que su tiempo está cerca, se avecina su fin. Entonces, él está creando todo este ambiente de engaño para que no nos acerquemos a Dios. ¿Mm? Para que creamos los que se queden, que cuando ocurra este arrebatamiento, la gente no sepa qué pasó, porque como no lo van a ver, ellos no van a ver qué sucede. Sencillamente se va a desaparecer un poconón de gente. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Engañar nuevamente a la gente. Van a decir que los ovnis nos llevaron, ¿sí? Que aquí vinieron un poconón de extraterrestres, que se hicieron abducciones. Bueno, y todo lo que está en internet que podemos ver referente a eso, ¿cierto? Pero es un engaño. Ya sabrán que es el arrebatamiento y que de ahí en adelante, después de que la iglesia en su totalidad ha sido arrebatada, ha sido llevada con Cristo, pues comenzará el apocalipsis en la tierra, pero en el cielo sucederán las dos cosas que les dije. Vamos a pasar por el tribunal de Cristo primeramente y después por la cena de las bodas del Cordero. Vamos a casarnos con Cristo. Eso es lo que va a suceder mientras que en la tierra está sucediendo todo el apocalipsis que hemos venido estudiando. En ese mismo instante en que nosotros somos arrebatados va a suceder algo maravilloso. Va a suceder algo maravilloso. ¿Cómo va a suceder? Bueno, yo no tengo ni idea cómo va a suceder lo que les voy a contar a continuación, pero la palabra dice que va a suceder y es necesario que suceda. Entonces, al mismo tiempo, nuestros cuerpos van a ser transformados para poder entrar al cielo. Recordemos que cuando el Señor Jesús ascendió al cielo después de su resurrección, su cuerpo fue transformado. ¿Por qué? Porque en el cielo no podemos estar con este cuerpo corruptible, con este cuerpo lleno de maldad, con este cuerpo que muere. Ese cuerpo no puede estar así. Por eso cuando los muertos en Cristo resuciten, su cuerpo no solamente va a ser resucitado, sino va a ser transformado. Y lo mismo para los que seamos arrebatados. Nuestros cuerpos serán arrebatados y serán transformados para poder estar en la presencia de Dios. Ustedes recordarán que Dios, que Jehová, cuando habló con Moisés en el monte Sinaí, le dijo que no podía hablar con él, con Moisés, cara a cara, porque si hablara con él sería destruido. Entonces Dios en su misericordia le permite ver la espalda de Dios, y que cuando Moisés bajaba de hablar del monte Sinaí, él se cubría su rostro porque su rostro resplandecía como si saliera luz del rostro de Moisés, porque acababa de entrar a la gloria de Dios, el Shekinah. Entonces es como que si Moisés quedara, voy a decirlo de una forma en que me haga entender, como si se untara del Shekinah, de la gloria del Señor,
Por eso él se cubría para que a la gente no le diera miedo, porque no, la gente no entendía. Por eso mandaban siempre a Moisés a que hablara con Dios. No subía nadie más sino Moisés. ¿Dónde vamos a ver que nuestros cuerpos serán transformados para poder entrar al cielo? Eso está en Primera de Corintios capítulo 15 versículos del 50 al 52. Miren lo que dice la palabra, lo que dice el mismo apóstol Pablo. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Sí ven? Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final, pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre, y nosotros los que estemos vivos también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces aquí, como nos damos cuenta, amados hermanos, vemos algo extremadamente maravilloso. Y es que nuestros cuerpos serán transformados, como lo dice Pablo. ¿Por qué transformados? Porque es que estos cuerpos en los que hoy en día nosotros residimos, que es un tabernáculo, ese tabernáculo es un tabernáculo que muere, es un tabernáculo lleno de pecado, y así no podemos entrar al cielo. Por eso es que Dios, Cristo, va a transformar nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos, para que cuando estemos en las nubes, ¿sí?, ya tengamos esos cuerpos maravillosos y ahí sí podamos ir con Él a su presencia en el cielo. Yo no sé ustedes, amados hermanos, pero a mí de solo pensar en eso se me llena todo mi ser de un estupor y de una alegría, y no sé cómo expresarles lo que se siente cuando se piensa en esto. De verdad que le pido al Señor que todos nosotros podamos encontrarnos en las nubes, verdaderamente ver que valió la pena todo este esfuerzo que estamos teniendo, y que a pesar de las dificultades el Señor siempre ha sido fiel para guiarnos y protegernos. Bueno, entonces, como vemos, ya la iglesia fue arrebatada, nuestros cuerpos fueron transformados, ahora sí podemos entrar con Cristo en el cielo, mientras que en la tierra, vuelvo y digo, comenzará el tiempo de la gran tribulación, o el periodo de la tribulación. La gran tribulación son los últimos 3 años y medio, la tribulación son los 7 años completos. Entonces, después de haber explicado esto, ¿cierto? Es por eso que muy posiblemente estos santos a los que se refiere el Apocalipsis en el versículo 1, o esta multitud, ¿cierto? Porque recordemos que dice, después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor, Dios nuestro. Esta multitud, ¿cierto?, se refiere a los santos, a la iglesia que ya se encuentra en el cielo. Lo que está describiendo aquí en este inicio del capítulo 19 es paralelo a lo que está sucediendo en la tierra. Entonces son dos sucesos, uno en la tierra, uno en el cielo. Estoy siendo muy enfático para que lo podamos comprender, ¿sí? Entonces comenzará la tribulación que durará 7 años una vez la iglesia sea arrebatada ya con sus cuerpos transformados. En ese tiempo, amados hermanos, recordemos que la tierra será dominada ¿por quién? Por Satanás, con el anticristo y el falso profeta.
Pero Dios va a destruir todo su poder político, económico y religioso, que es lo que hemos estudiado en todos los capítulos desde el 4 hasta aquí, hasta el 18, que es lo último que hemos estudiado. Hasta ahora estamos comenzando el 19. Dios también destruirá a los rebeldes que no lo quisieron recibir como su Señor y Salvador. Una vez Cristo pise la tierra, ¿sí? Ahí sí es la segunda venida, destruirá a sus enemigos en la batalla del Armagedón. Todo esto ya lo hemos estudiado. La iglesia, mientras tanto, se estará preparando para las bodas del Cordero y así poder venir a reinar con Cristo en el reino milenario. Digamos que todo esto lo vamos a estudiar a profundidad, pero es importante comenzar a hacer esa introducción, ¿sí? Todo esto que le va a suceder a la iglesia es porque la iglesia va a reinar con Cristo. Pero ¿cómo va a reinar? Como la esposa de Cristo, ¿sí? No es que nosotros vamos a tener dominio y vamos a mandar, no. El único que va a ordenar y que va a sojuzgar la tierra es Cristo con su reino milenario. Nosotros vamos a ser designados para ciertas tareas, pero como vemos, ya lo que vamos a hacer es guiado por nuestro Señor Jesucristo y ya no por Satanás. ¿Mm? Entonces vamos a leer el versículo 2. Ya estudiamos el primer versículo del capítulo 19 de Apocalipsis. Ahora el segundo dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Pues fiesta en el cielo va a haber, porque Dios ha traído ¿qué? Juicio. Por eso están cantando aleluya. Ustedes recordarán, amados hermanos, que los santos anhelan justicia, que las personas piadosas también podemos anhelar justicia y que nosotros aborrecemos el pecado porque es que la justicia honra a Dios. Cuando hay justicia se está honrando a Dios, ¿sí? Mientras que el pecado lo que hace es afrentarlo, es como contradecirlo. ¿Sí? El pecado es lo contrario, es todo lo contrario a lo que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Vamos también a entender, amados hermanos, que el Señor, ¿sí? Es el que siempre ha tenido el control de todo. Por eso una vez esa ramera haya sido destruida, definitivamente la exaltación en el cielo será ampliamente recibida por nuestro amado Rey y Padre Celestial. Veamos ahora el versículo 3. Dice, otra vez dijeron aleluya y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. ¿De qué humo está hablando? De las oraciones de los santos. Esos que pedían, que clamaban al Señor por justicia, recordemos, por fin ya se ha hecho. Por fin Dios ha escuchado y ha juzgado a todos estos malvados. Entonces en el cielo estarán en una fiesta grandísima porque por fin ha sucedido esto. Y dice el versículo 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Bueno, ustedes recordarán que nosotros hemos hablado en varias ocasiones, tanto de los 24 ancianos como de los 4 seres vivientes. Vamos a hablar en este instante de los 24 ancianos. No alcanzamos a hablar nuevamente sobre los 4 seres vivientes, pero vamos a hablar sobre los 24 ancianos. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Los 24 ancianos representan a la iglesia.
Recordemos que todo esto nosotros ya lo estudiamos, pero es necesario volverlo a entender. ¿Para qué? Para poder comprender en su totalidad el capítulo 19. Estos 24 ancianos nosotros lo estudiamos en el capítulo número 4 de Apocalipsis, en el versículo 4, Apocalipsis 4:4. Volvámoslo a leer. Dice, lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que estos 24 ancianos representan a la iglesia? Vamos a verlo rápidamente. Primero, porque Cristo nos ha vestido con vestiduras blancas. Vemos que estos 24 ancianos están vestidos con vestiduras blancas. Vamos nuevamente a Apocalipsis 19, pero vamos a leer los versículos 7 y 8. Miren lo que dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista, aquí viene, de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. O sea, el Señor nos ha dado esas vestiduras blancas con las cuales se están describiendo esos 24 ancianos. Esa es una razón, pero no es la única. ¿Por qué también decimos que esos 24 ancianos está hablando de la iglesia? ¿Por qué? Porque los ancianos tienen coronas, esos 24 ancianos tienen coronas en sus cabezas. Y a los únicos que se les va a entregar coronas van a ser a la iglesia. Eso ya lo vamos a estudiar en nuestra enseñanza siguiente con el estudio del tribunal de Cristo. ¿Sí? Recuerden el primer suceso que va a tener la iglesia una vez sea arrebatada, ¿no? Pero entonces nosotros somos los únicos a los que se nos van a dar coronas. ¿Dónde dice eso? Vamos ahí a Apocalipsis 2, versículo 10. ¿Qué dice Apocalipsis 2:10? Dice, no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Esa es una de las 5 coronas que el Señor nos va a entregar. Como les dije, ya más adelante las estudiaremos todas. Pero entonces, la iglesia es a la única a la que se le da ¿qué? A la que se le da coronas. Ahora, los 24 ancianos también son redimidos. Son personas salvas. Por eso decimos que es la iglesia. Vamos a leer varios apartes de esto. Miren, vamos a Apocalipsis 7, versículos del 11 al 17. Dice, y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios cantando, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre, amén. Entonces uno de los 24 ancianos me preguntó, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde vienen? Y yo le pregunté, ¿tú eres quien lo sabe, Señor? Entonces él me dijo, miren, estos son los que murieron en la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y aquel que está sentado en el trono les dará refugio. Nunca más tendrán hambre ni sed, nunca más les quemará el calor del sol, pues el Cordero que está en el trono será su pastor. Él los guiará a manantiales del agua que da vida, y Dios les secará cada lágrima de sus ojos.
aquí vemos entonces cómo son redimidos. Sigamos leyendo Apocalipsis 9 del 4 al 11. Dice la palabra de Dios: se les ordenó que no dañaran la hierba, ni las plantas, ni los árboles, sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente. Se les ordenó que no las mataran, sino que las torturaran durante 5 meses con dolor similar al dolor que causa la picadura del escorpión. Durante esos días las personas buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla, llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza y las caras parecían humanas. Su cabello era como el de una mujer y tenían dientes como los del león. Llevaban puestas armaduras de hierro y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se apresura a la batalla. Tenían colas que picaban como escorpiones y durante 5 meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. Su rey es el ángel del abismo sin fondo, su nombre el destructor. En hebreo es Abadón y en griego es Apolión. ¿A quiénes estaba atormentando? Pues a los que no estaban marcados, a los que no fueron salvos. ¿Sí? Y así podemos encontrar más aparte. Apocalipsis 5, Apocalipsis 11. Esto nos hablan de que los 24 ancianos son redimidos, personas salvas. Personas salvas. Nosotros nos basamos en que no se trata de Israel, porque hay que diferenciar, amados hermanos, entre quiénes son los 24 ancianos y no podemos confundirlos con el remanente judío. ¿Por qué? Porque es que el remanente judío solamente va a ser salvo una vez Cristo pise la tierra nuevamente. Y la iglesia es arrebatada mucho antes de eso. Entonces no son los israelitas, no son los mártires de la fe, porque la palabra ya se refiere a ellos. O sea, ya hemos visto cómo la palabra se refiere a ellos. Y todavía tampoco han sido redimidos. Van a ser redimidos hasta el final de la gran tribulación. Entonces, ni son los mártires, ni son los israelitas, el remanente judío, los 144,000. O sea, esos dos grupos son descartados de los 24 ancianos. Por ende, solo la iglesia es la única que en ese momento estará completa y que va a estar glorificada. La iglesia es la vencedora. Por eso tienen las coronas y viven en el lugar preparados para ellos, el cielo. El cielo es ese lugar que Cristo preparó para nosotros, donde han ido a estar ¿con quién? Con Jesús. ¿Y eso lo prometió el Señor Jesús? Claro que sí. El Señor Jesús prometió que su iglesia iba a estar con Él. Por eso se representa como ¿qué? Como los 24 ancianos. No porque sean 24 personas, sino sencillamente es una representación de la iglesia de esa manera. Miren lo que dijo el Señor Jesús para terminar en el libro de Juan, capítulo 14, los versículos 1 al 4. Dice el Señor: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Mire, este lugar es el cielo, es la Nueva Jerusalén. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos. Lo que estudiamos hoy, el arrebatamiento y la transformación de nuestro cuerpo. ¿Sí ven? Cristo lo prometió. Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre, óigame bien, para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? Cristo.
porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Eso lo dice en el versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la reflexión para el día de hoy? Que el Señor tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros, un lugar hermoso, precioso, que ha preparado Él con sus manos hermosas, para que todos los que lo recibamos podamos estar con Él por la eternidad. Amado hermano, amada persona que me escuchas de pronto por primera vez, ¿ya recibiste a Cristo? ¿Quieres estar con Él en la ciudad celestial? ¿Quieres ser arrebatado con la iglesia? ¿Quieres ser parte de la iglesia? ¿O quieres pasar por la gran tribulación, en donde vas a tener que entregar tu vida para ser salvo? Ya no bastará solo con creer, tendrás que dar tu vida. Arrepiéntete de tus pecados, cambia tu manera de vivir y entrégale tu vida a Cristo Jesús. Él está atento y presto para perdonarnos y cambiar y transformar nuestras vidas. Amados hermanos, Dios los bendiga. Los amo en Cristo Jesús. Un gran abrazo.